esa tensión que yo siento hacia la figura paterna y que de alguna manera yo la introduje en las películas que he hecho hasta ahora. Pero ¿de dónde sale esa tensión? Porque yo en realidad tuve una infancia muy armoniosa con mi padre. Cuando me enteré de que yo estaba en la selección oficial de Venecia, yo ya me puse a llorar. Para mí eso ya era increíble. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Lorenzo Vigas. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual estamos cerrando nuestra sexta temporada, momento oportuno para brindarle un justo reconocimiento a nuestro patrocinante, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, al comité ejecutivo de esta institución y a su presidente, Carlos Aspurua, con cuyo apoyo hemos logrado llegar al episodio número 74 de este seriado. Para el día de hoy nos acompaña el cineasta Lorenzo Vigas, director de las películas Los elefantes no olvidan, Desde allá, La caja y el documental El vendedor de orquídeas, con los cuales ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos el León de Oro del Festival de Cine de Venecia. Bueno, Lorenzo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias, Omar. Contento de estar aquí contigo y de conectarme de alguna manera con mi país, que siempre estoy con esa necesidad, pues que tenemos muchos venezolanos que no vivimos en Venezuela, como yo, pero que tienen la necesidad de conectarse con su gente. Bueno, finalmente lo conseguimos, Lorenzo. No fue sencillo, las agendas son complicadas. En los próximos minutos, Lorenzo, vamos a hablar sobre tu vida y tu obra, que creo que están especialmente relacionadas en el caso tuyo. Y para dar inicio a esa narrativa de tu parte, me gustaría que comenzáramos hablando por tu infancia, tomando en cuenta que eres hijo también de uno de los artistas plásticos más importantes del país, como lo es Osvaldo Vigas. Y suponemos que eso de alguna manera ha influido en tu formación y en tu carrera. Seguramente yo pienso que la persona que más me ha influenciado en mi vida ha sido mi padre. Yo tuve una infancia bastante normal, tranquila, que era como se vivía en Caracas, a pesar de que yo nací en Mérida, porque mi papá trabajaba en la Universidad de los Andes, era director de cultura de la ULA. Entonces yo nazco en Mérida, pero yo llego a los 3 años a Caracas. Y mi papá y mi mamá se instalan en Caracas y yo me crío en Caracas, en la Caracas de los años 70. Y bueno, en ese momento en Caracas se vivía muy bien, se vivía tranquilo. Tengo una infancia muy rodeado de amigos, en la calle Los Mangos de los Dos Caminos, que está al ladito de Los Chorros, y que luego esa calle se fue llenando de malandros, pero no eran malandros de cifrinos, hijos de militares que vivían por la zona, hijos de gente de clase media, pero había una pequeña banda ahí de ladrones de carro, y eso fue una banda importante en Caracas. Todos ellos terminaron muertos, por cierto, y yo me la pasaba ahí montando patineta en la calle con mis amigos. Entonces era, por un lado, mis padres que me dejaban salir sin saber que esto ocurría, digamos que existía este grupo de malandros cifrinos, ¿verdad? Que tenían esta banda digo cifrinos porque no eran de barrio, pues, pero esa es Los Dos Caminos es una urbanización de clase media, y que eso existía en la calle, que estaban todos ellos ahí,
y que un día llegaban con un carro robado y que después el otro día nos enterábamos que habían matado a uno, que habían matado a otro, o que uno había matado a unos policías. Esas cosas que los padres a veces no saben que los hijos están viviendo, ¿no? Apartando de eso, que luego yo utilizo los nombres de esos malandros para desde allá, los chamos que son amigos de este malandro que es el protagonista de la película, Elder. Yo utilizo los nombres de ellos, Mermelada, Melcocha, que eran los nombres, los apodos de este grupo que había en mi cuadra, ¿no? Pero aparte de eso, yo tengo una infancia muy normal, muy tranquila. Tuve una infancia privilegiada en el sentido de que nací rodeado de arte. Y justamente como tenía el arte alrededor de mi vida, yo lo que quería era jugar fútbol. No quería saber nada de pintura ni de museos. Me llevaban los domingos a los museos, pero yo lo que quería era estar jugando fútbol con mis amigos. Y uno no se da cuenta, yo en ese momento no me daba cuenta de la suerte que había tenido de tener ese medio tan rico desde el punto de vista artístico, ¿no? En ese momento uno no se da cuenta, pero claro que después todo eso influenció mucho en mí y sobre todo haber crecido viendo los cuadros de mi papá, viendo pintura. Actualmente me gusta muchísimo la pintura, soy un fanático del medio, de la expresión a través de la pintura, y de alguna manera eso está en mis películas, yo lo sé, esta cosa plástica, ¿no? De la pintura y cómo se puede aproximar también al cine. Pero esa fue un poco mi infancia, Omar. Una infancia muy normal, con esa suerte de haber vivido en un hogar con un papá que era un tipo impresionante desde todo punto de vista. La gente que conoció a mi papá, Osvaldo, no solamente como pintor, sino que era un intelectual, mi padre sabía, él estudió medicina, entonces era una persona, tú podías hablar con mi padre de lo que fuera, desde física cuántica, pasando por medicina, pasando por arte, por religión. Era un tipo de una cultura abrumadora. Y era una personalidad abrumadora, Osvaldo Vigas. Osvaldo Vigas abrumaba a mucha gente y también se ganó muchos enemigos por esa personalidad abrumadora que tenía. Y esos puntos de vista tan fuertes, ¿no? que tenía mi padre. Pues sí, seguro todo eso me marcó, obviamente. Ahora, fíjate qué curioso, Lorenzo. A pesar de todo este entorno, de toda esta influencia artística que tenías y visual con las pinturas de tu papá, tú optas, o sea, tu primera opción cuando ingresas a la universidad es por biología. Y también un poco está no una contradicción, pero sí como dos universos opuestos en tu papá, que es un poderoso artista plástico, pero era médico, tenía una formación científica. ¿Ok? Y aquí de alguna manera también vislumbramos eso, pues tú optas por una formación científica como la biología, pero en el camino ocurre algo que te lleva al cine. Vamos a ver si podemos hablar un poco sobre eso. Fíjate que uno sin quererlo recorrí yo sin darme cuenta un poco los pasos similares a los de mi padre. No lo hice conscientemente, de hecho a mí me interesaba la biología mucho cuando era estudiante de bachiller, de hecho era lo único que me interesaba, yo no era en el bachillerato era un estudiante bastante promedio, pero sí tenía un interés particular en la biología y me meto en la biología, pero en el camino yo empiezo, digamos, el primer acercamiento con lo visual fue a través de una cámara de fotos que era de mi padre, que yo agarro y empezó a hacer fotos fijas y sentí algo pasó ahí que me interesó. También está el hecho de que el cine, recuerdo que siempre me interesó mucho más que mis amigos. Yo podía quedar toda la noche viendo una película y mis amigos niños, hablando de la niñez, se quedaban dormidos y había una fascinación en mí que no era común. Mi padre le encantaban las películas de terror y entonces yo me escondía de mi madre y me ponía a ver películas de terror con mi padre. Esa era una gran
era un gran placer en la noche ver una película de Drácula porque a mi papá le encantaban las películas de terror. Y entonces a mi madre no le gustaba, obviamente, porque luego yo tenía pesadillas y yo tuve pesadillas hasta los 12 años. Todos los días tenía pesadillas de tantas películas de terror que yo vi cuando era niño, pero las disfrutaba enormemente porque las veía con mi papá. Sí es cierto que tenía que empecé con el interés por la biología, porque fue un interés real, me gustaba mucho, pero al mismo tiempo fue creciendo en mí como este interés por el cine, por la imagen. Mi padre me regaló una cámara de VHS cuando yo tenía 15 años y eso fue un momento bastante importante porque con esa cámara y mis amigos de bachillerato, que eran todos bastante los hijos del pintor Humberto Jaime Sánchez, que eran muy amigos cercanos, amigos míos, y otro grupo de amigos empezamos a hacer películas caseras con esa cámara, que yo era el único amigo que tenía. Estamos hablando de películas de formato VHS, ¿no? Hicimos algunas películas, las llamábamos producciones raras para los demás, porque eran raras para la gente que las veía, pero no para nosotros. Y hicimos películas de terror, muy amateur, obviamente, y yo mismo las editaba en mi VHS y les ponía algo de música. Todavía las conservo, esas películas están por ahí. Claro, pero todo esto era como un hobby, ¿no? Yo nunca, en ese momento nunca me planteé que esto podía convertirse en mi vida, sino que tenía ese interés por la imagen, por el cine de suspenso, de terror. Brian De Palma quizás fue uno de los primeros directores que en ese momento me gustaban. Y por ahí ese interés, digamos que fue creciendo en mí, y en un momento en que tengo que irme con mi padre a acompañarlo, él tenía una exposición en el Museo de la Moneda en París, el Palacio de la Moneda, una exposición retrospectiva de mi papá. Yo me llevé una cámara e hice un documental sobre... No fue un documental, sino un reportaje de toda la exposición. Pero ese reportaje lo pasaron en la televisión en Venezuela. Y yo dije, bueno, y eso siguió creciendo en mí, esa especie de interés por la imagen, pero esto al mismo tiempo que yo seguía estudiando biología. Yo me fui a Boston a hacer una maestría en biología molecular. Entonces, lo de la biología no fue tampoco poco, ¿no? O sea, me gradué como licenciado. Primero me gradué oceanógrafo en Margarita. Yo estudié oceanografía en la Fundación La Salle de Margarita. Hice una licenciatura en biología y luego me fui a Boston a hacer esta maestría en biología molecular. Pero también es importante el hecho de que más o menos por ahí empecé a ver cine de Bergman, de Ingmar Bergman. Recuerdo en Caracas alquilé unas películas en Videocolor Yamín de los años 60, Bergman de los 60, Persona, La Pasión de Ana. Ahí sí yo sentí algo, que yo vi algo que nunca había visto, porque si bien me interesaba mucho el cine, algo vi ahí que no había visto, un cine que viera hacia el interior de la gente, hacia las cosas que no se dicen, hacia el inconsciente. Y eso me marcó. Pero yo seguía estudiando biología, ¿no? Y fue en Boston, durante la maestría, que recuerdo amanecí un día. Yo ese día dije, bueno, yo voy a dejar la biología y voy a hacer películas. Eso fue así. Un día me pasó eso, llamé a mis padres y ellos no estaban sorprendidos, a pesar de que yo tenía tanto tiempo haciendo biología, sabían que quizás en algún momento yo iba a tomar esa decisión, no sé, pero estaba más sorprendida mi esposa y de hecho me divorcié de ella, porque ella era científica y ella no entendió cómo, después de estudiar tanto biología, yo estaba haciendo un cambio tan fuerte hacia el cine, ¿no? Ella no lo entendió y de hecho nos divorciamos. Pero conservo una relación muy cercana con ella actualmente, de amistad. Pero sí, pasó así un día después de un sueño que tuve ahí en Boston. ¿Cómo sería ese sueño? En el sueño yo estaba sentado en una mesa y en esa mesa habían varios directores famosos, pero que yo no reconocía muy bien, pero en el fondo de la mesa estaba Bergman. Y Bergman
Y todos esos directores que estaban sentados ahí se habían reunido en el sueño para convencerme que yo dejara la biología y me dedicara a hacer películas. Berman, que era que yo ya había empezado a ver y que admiraba, fue particularmente insistente en que yo dejara la biología e hiciera películas. Y yo esa mañana me desperté diciendo, bueno, hasta aquí llegó la biología. Así que Berman me convenció. Oye, Nunca lo conocí, ¿no? Eso no fue un sueño simbólico, ¿no? Eso fue un sueño literal. Sí, bueno, pero también es simbólico, porque uno mismo, yo tenía esa necesidad de irme por un camino donde pudiera sacar, expresarme, digamos, tenía esa necesidad y por eso yo inventé ese sueño, ¿no? Yo me estaba, Berman era yo mismo diciéndome, mira, tú vas a ser más feliz o haciendo películas que haciendo biología, ¿no? Pero sí, así fue y en la mañana llamé a mis padres y más nunca, les dije, bueno, voy a terminar este semestre, pero después cuando termine este semestre me voy a ir a Nueva York. Yo había visto que en Nueva York había unos cursos de verano. No quería hacer una carrera de cine porque ya tenía muchos años estudiando biología y lo que hice fueron unos cursos prácticos, digamos, de esos cursos que te enseñan de una forma práctica y muy rápido, ¿no? En Nueva York. Ahora, desde el momento que tomas esa decisión hasta tu primera película, que entiendo que es Los elefantes no olvidan, ¿qué tiempo transcurrió? Bastante, porque yo tomé no, más o menos 7 años, quizás un poco menos. Yo tomé esa decisión más o menos a los 30 años. Yo tenía 30 años cuando estaba en Boston haciendo la maestría, 29, 30, y me voy a Nueva York. Y Los elefantes nunca olvidan, lo hago en México. Ya apenas llegué a México en el año 2003, más o menos. Yo llegué a México en el 2001, pero lo filmé en el 2003, Los elefantes nunca olvidan. En esos años yo me fui a Caracas y trabajé en Cinesa, trabajé con Carlos Oteiza, que fue un momento para mí importante por el contacto con la gente que estaba empezando a hacer cine de esa generación, Carlos Caridad, Heike Urdaneta, Gustavo Báez, que en paz descanse, amigo. De esa generación, Pedro Primavera, que había empezado a hacer cortometrajes muy buenos y luego se dedicó a la fotografía. Y conozco a esta gente, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en Cinesa, donde hacía los famosos Noticolores, que fue una escuela para una cantidad enorme de cineastas en Venezuela. Noticolor, que tenías además la oportunidad de filmar en 35, porque en esa época Noticolor era hecho en cine y editado en Moviola. El primer Noticolor que hice, lo hice de un parque de dinosaurios que estaba en el Hatillo. Y luego hice conferencias, ese tipo de cosas. Entonces luego me pusieron a hacer documentales institucionales con Carlos Oteiza, Ada Hernández, que estaba en ese momento en Cinesa. Y al mismo tiempo también conozco a Eduardo Martínez, que era quien produjo la serie Expedición en Radio Caracas Televisión. Y Eduardo vio algunas cosas que yo había hecho, le gustaron mucho, y entonces me puso a dirigir un capítulo de Expedición. Era el último momento de Expedición, cuando ya Radio Caracas le había quitado el dinero a Expedición. Ya no eran esos famosos capítulos de Expedición que fueron hechos en cine y que fue la Expedición que fue esa serie mítica, ¿no? Y que viajó y que se vio en todo el mundo. Ya Expedición no estaba en ese momento, pero Eduardo estaba tratando, digamos, que de salvar Expedición. Tenían a Frank Baiz como guionista. Ahí en ese momento me hice amigo de Frank y conservamos esa amistad. Y bueno, yo hago un par de capítulos, uno en Paria, sobre la primera llegada de Cristóbal Colón a la costa venezolana. Y también hago un capítulo en Canaima que se llamaba La Pica Canaima, que era cómo llegar en carro desde Caracas hasta el Salto Ángel, si es que se puede llegar en carro. Entonces hicimos esa aventura y la grabé, dirigí. Entonces todo eso fue lo que yo hice en Caracas.
y de alguna manera fue una formación importante para mí, pero en realidad lo que yo quería era hacer películas. Yo tenía claro que eso era un momento que iba a pasar, que disfruté mucho, porque además me pagaban y no pagaban mal en ese momento, pero siempre con esta cosa de que yo quería en realidad hacer una película. Bueno, Lorenzo, finalmente llegas a tu primera película, un cortometraje, Los elefantes no olvidan, en donde ya de alguna manera comenzamos a ver algunos patrones que se van repitiendo en el resto de tu filmografía. Hay uno muy marcado y sé que te lo han preguntado en casi todas las entrevistas que te han hecho, y es la situación parricida que se da en la película. O sea, el hijo, primero algo importante que es la búsqueda, o sea, es un hijo abandonado que busca a un padre. Esto incluso se da cuando hablemos ahora más adelante de tu documental, El vendedor de orquídeas. Ahí también hay una presencia paterna y una búsqueda. Entonces, bueno, pero vamos a Los elefantes no olvidan. Allí hay el hijo abandonado, el deseo de matar al padre y un deseo que no se consuma. Hay un tema ahí que es que yo no sé de dónde sale, pero sí sé que de dónde sale esa tensión, ¿no? Esa tensión que yo siento hacia la figura paterna y que de alguna manera yo la introduje en las películas que he hecho hasta ahora. Pero ¿de dónde sale esa tensión? Porque yo en realidad tuve una infancia muy armoniosa con mi padre. Mi padre, yo siempre lo tuve cercano, nunca fue ese padre distante que no tienes, que no escuchas sus consejos. Mi papá fue todo lo contrario, yo siempre lo sentí muy cercano y a medida que fue envejeciendo nos hicimos cada vez más amigos. Entonces no viene de ese lado, ¿no? ¿De dónde viene esa tensión? Sí es cierto que yo cuando crecí y era adolescente sí sentía una presión muy grande por ser hijo varón de una personalidad abrumadora como era la de mi padre, ¿no? Y bueno, esa tensión probablemente se tradujo yo conecté con el arquetipo de la figura paterna a través de mi papá. Lo que pasa es que mi padre es todo lo contrario a cómo está planteada la figura paterna en mis películas. Porque mi padre fue cercano, fue afectivo, y en mis películas el padre es distante, el padre no está. ¿Cómo reemplazas a una figura paterna que no tuviste? ¿Qué haces en la vida para reemplazar esa figura? Que son los temas de mis películas, que es el tema de la caja, ¿no? De la última película. Pero quizás, digo yo, porque yo mismo no sé, quizás esa tensión que yo sentí en la adolescencia por ser hijo de una persona tan importante, uno necesita también convertirse en alguien, ¿no? Cuando eres adolescente sientes esa tensión. Quizás esa tensión se tradujo de alguna manera en los temas de mis películas. Mucha gente se dice, bueno, las películas deben ser completamente ajenas a tu vida o deben contar parte de ti. Yo pienso que para hacer un cine que se conecte con los demás, uno tiene que conseguir dentro de uno las cosas que van a interesar a los demás también. Bueno, esa es mi forma de pensar. Pero sí, dentro de mis películas está ese tema. En Los elefantes nunca olvidan, el niño que busca a su padre porque hubo una historia de abuso y porque él está decidido en vengar a su hermana y en vengar a su familia. Desde allá está, por un lado, un personaje con una vida muy oscura, en donde sabemos que fue abusado de alguna manera por su padre, y él llena ese vacío a través de ese encuentro con jóvenes, y de alguna manera el joven, que tampoco tuvo un padre, como millones de jóvenes en Venezuela, consigue a este señor y se convierte en su figura paterna, en su padre, ¿no? Hay un reemplazo ahí. Luego, en la caja, cómo cuando no tuviste esa figura, cómo la reemplazas, ¿no? Porque la figura paterna, si no la tuviste, tú la vas a reemplazar por algo. Puede ser un presidente, puede ser un político. Y conectas con esa persona, psicológicamente haces un reemplazo y ese se convierte en tu padre, y eso es peligrosísimo porque luego le aceptas todo
y además eres capaz de cualquier cosa por esa persona y eso es peligrosísimo. No tengo que explicar por qué en el contexto nuestro y en el contexto latinoamericano es bastante obvio. Entonces, ese es un poco el tema de la caja, pero también está El vendedor de orquídeas, que es el documental que le hice a mi papá, en donde él busca una obra que es muy importante para él. En ese caso es distinto porque no es una ficción, sino que sencillamente yo me dejé llevar por la vida de mi padre a ver hacia dónde me llevaba. Y bueno, claro, era muy importante tocar un tema muy doloroso para la vida de mi padre y que de alguna manera fue también una fuente de inspiración, que fue la muerte de su hermano cercano de Reinaldo, una muerte trágica que lo marcó toda su vida, que él decía que él pintaba para olvidar a Reinaldo, ¿no? Y su muerte y todo lo que está alrededor de esa muerte y la culpa que sentía mi padre. Entonces yo me fui por ese camino, pero también es una película sobre mi papá. Entonces, bueno, sí, hasta ahora todas tienen eso. Ahorita estoy escribiendo mi nueva película sobre una mujer que yo pensé que no iba a tener que ver con el padre, pero me doy cuenta de que el papá de ella es muy importante en la historia. Entonces, va a estar también en la figura del padre en mi nueva película. En Desde Allá, vamos a hablar un poco, Lorenzo, de la película Desde Allá. Yo conocí esta película cuando estaba en pleno rodaje. Se llamaba, en ese momento creo que era El Último Regalo. Yo la vi en su momento, la acabo de ver nuevamente para efectos de esta conversación. Creo que la pude apreciar mejor. Hay algunas cosas técnicas que me gustaría conversar. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el juego con la profundidad de campo tan estrecha, o fuera de foco. Me dio curiosidad técnica y decir, oye, ¿eso se hizo, se registró durante la filmación o fue un efecto de postproducción? Eso es la parte técnica. La parte más interesante sin duda es qué buscaba expresivamente con ese efecto. Sí, mira, cuando estaba yo pensando cómo iba a filmar, sí se me ocurrió la idea, ahí sí tengo que decir que fui yo, porque yo le doy mucho crédito a Sergio, a mi cinematógrafo Sergio Armstrong, que es maravilloso. Pero yo dije, bueno, ¿cómo hago para que Armando sea una especie de fantasma en la ciudad de Caracas? Entonces, el efecto del fuera de foco era una manera de tratar de aislarlo del entorno, que se sintiera que es un fantasma que entra a foco y que sale de foco. Porque en la historia él es un espectro, ¿no? Es un tipo que se pasea por las calles de Caracas, pero que no tiene nada que ver con la gente que está ahí, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque su vida quedó paralizada en la infancia por algo terrible que pasó con su padre. Y entonces él queda paralizado y él vive esta vida que es como una especie de muerto en vida, pero sigue viviendo y busca a estos jóvenes, que es lo único que le da placer para verlos, porque ni siquiera los toca, ¿no? Y en el rodaje, cuando empezamos a rodar, yo empecé a utilizarlo de una forma bastante radical. Rodolfo Coa fue productor de esa película y los técnicos iban a decirle, mira, vota al director porque esto es un desastre, esto no sirve para nada. Porque claro, nadie entendía cómo yo estaba usando esos fuera de focos tan radicales. Sergio, que es un tipo que le encanta probar cosas, lo probamos. Yo me di cuenta que estaba funcionando porque también hay cosas que uno prueba en el rodaje, en el set, y te das cuenta que no funciona, ¿no? Que son ideas, muchas ideas, son ideas que luego no fraguan porque no funcionan. Pero yo sentí que estaba funcionando el fuera de foco. Me acuerdo que la primera escena que filmamos justamente es una de las primeras de la película, o es la primera en la película, que es cuando él va a buscar en la parada de autobuses, va a buscar al primer joven que se lleva a su casa. Ahí yo me di cuenta, sentí que podía funcionar para esta historia. Y entonces lo usamos durante todo el rodaje. Desde Allá también hay un uso muy especial y muy sugerente
de los silencios. También tiene que ver con el mundo de Armando, todo, porque cada película, la forma de filmar una película debe venir del interior de los personajes que tienes frente a la cámara. Y desde allá, pues tenés ese personaje fascinante que es como un fantasma. Entonces, bueno, ¿cómo lo filmas? Para expresar eso, como además los silencios de Armando, que es un tipo que vive encerrado en su casa, pues eran muy importantes los silencios también. Entonces todo, digamos, la forma como yo abordé filmar desde allá, tiene que ver principalmente con el personaje de Armando, que es el personaje más importante de la película, a pesar de que él no tiene un arco dramático tan pronunciado como lo tiene Elder, que es el otro personaje, el joven, que también es un personaje muy importante. Pero es Armando el que determina la forma de la película. Armando es técnico dental. Y me da curiosidad. Hubiera podido tener otro oficio, porque un técnico dental es un señor que crea prótesis, que crea un instrumento de engaño, ¿no? Una cosa falsa. ¿Hay algo de intencionalidad en esto? No, nunca había hecho la relación con algo falso, una cosa falsa que él crea. Es interesante eso. Desde el punto de vista visual lo conseguí muy atractivo, ¿no? Yo venía paseándome por una calle y de pronto veo una vitrina con prótesis dentales. Yo todavía no sabía cuál iba a ser. De hecho, él iba a ser un luthier antes, de los que arreglan instrumentos musicales. Pero cuando vi las prótesis, dije, no, tiene que ser un protesista dental. Lo que sí es seguro es que tiene que ser un trabajo en donde él no tenga un contacto con el público, con una clientela. Y los protesistas dentales no son dentistas. Los dentistas tienen contacto con sus clientes, etcétera, ¿no? El protesista dental es un trabajo mucho más solitario. Tú estás con tu prótesis, trabajas en tu prótesis. Y se me ocurrió que a Armando, que es un tipo socialmente tan autista, era un trabajo que le quedaba bien al personaje. Y luego sale también esta cosa de los dientes y la muerte, que los dientes son una metáfora también para la muerte y las dentaduras. Entonces, cuando tú ves eso, de alguna manera en tu inconsciente, tú sientes que va a haber un muerto en la película y que de hecho lo hay. Entonces también, pero eso no lo pensé yo, ¿no? Eso ha salido luego y hay gente que me ha hecho esa interpretación, como tú ahorita estás haciendo la de los dientes las prótesis como algo artificial que le metes a la gente, que también es interesante, pero no lo pensé yo al principio, sino sencillamente me pareció que era una profesión que alguien como Armando haría. Lorenzo, Alfredo Castro es el protagonista de esta película, es un importante actor chileno. ¿Cómo fue todo el proceso para lograr traértelo para tu película? Mira, hice un casting muy grande de actores venezolanos de esa edad y no terminé completamente convencido por ninguno. Yo ya sabía que Elder, Luis Alejandro Silva, iba a ser el joven protagonista. No tenía ninguna duda. No hice casting para ese personaje porque yo cuando conocí a Luis Silva, el día que lo conocí dije, es él. Y eso fue unos 2 años antes de filmar la película, o 1 año más o menos. Pero para el personaje de Armando, yo hice un gran casting en Venezuela, no terminé convencido, y luego dije, bueno, en Latinoamérica hay 2 personas que me interesan. Uno era Julio Chávez, argentino, que es un muy buen actor, y el otro era Alfredo Castro. Y con Alfredo fue realmente muy fácil. Yo le mandé el guión a Alfredo, se lo mandé a través de Sergio Armstrong, porque Sergio, mi fotógrafo, había leído el guión, quería hacer la película, le había gustado mucho el guión, y entonces Sergio había trabajado con Alfredo haciendo las películas de Pablo Larraín. Sergio fotografió Tony Manero, Postmortem, las primeras películas de Pablo Larraín. Entonces, Sergio le hace llegar el guión y Alfredo
yo me voy a Santiago para reunirme con él y la verdad con Alfredo todo fue muy fácil. Él le gustó mucho el personaje y él quería hacer la película. Y cuando eso ocurre, pues todo fluye. Luego estaba el tema de que si era un caraqueño o no, porque en la película, en el guión, el personaje de Armando era caraqueño, pero luego decidimos, porque en el guión, en la película ahora terminada, él dice que él se crió en otro país, porque era imposible que Alfredo, y a los chilenos les cuesta mucho, porque su acento es tan fuerte que les cuesta mucho agarrar enteramente el acento de otros lados. Entonces llegamos a la conclusión al final que era mejor que fuera alguien que vivió en Caracas, que vive en Caracas, pero que se crió en otro país. Y así lo dice él en la película. Desde allá, Lorenzo logró uno de los premios más importantes del cine europeo. Lograste obtener el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. ¿Cómo fue eso? Eso fue una locura. Sí, sí. Eso es una de las cosas más increíbles. Bueno, porque era tan improbable, tan inesperado. Cuando me enteré de que yo estaba en la selección oficial de Venecia, yo ya me puse a llorar. Para mí eso ya era increíble. Además me enteré de que en el jurado, a mí me tocó un jurado excepcionalmente fuerte de directores. Estaba Jussi Hussein, Nuri Ceylan, Pavel Palodowski. Era un jurado de directores, que eso es raro. Y en ese jurado estaba Nuri Ceylan, que es un turco a quien yo admiro muchísimo, director turco maravilloso, Nuri Bilge Ceylan. Yo nada más de pensar de que él iba a ver mi película, ya para mí eso era, ya era algo. Además, cuando te pones a leer la competencia de Venecia, y estaba Konchalovsky, yo no recuerdo, pero son puros directores de una talla enorme. Y entonces yo sentirme el venezolano desconocido, que con su primera película, una ópera prima, entra a la competencia oficial de Venecia, eso ya era loquísimo, eso era una cosa tan improbable. Claro, llegamos a Venecia, pasamos la película y empezamos a sentir que hay todo un boom con la película. Y entonces ahí dentro de mí yo me dije, coño, pero quizás y ganamos un premio, ¿verdad? Quizás y le dan algo a los actores, quizás porque sí sentimos que había algo en el aire, en la gente, después de la proyección. Las críticas fueron muy buenas en los periódicos más especializados, Variety, Hollywood Reporter, fueron muy buenas en el New York Times, todas las críticas fueron muy buenas. Pero no solo la crítica, sino que uno sentía que en Venecia había algo por la película. Y empieza a salir entre las listas de las películas favoritas para ganarse el festival. Claro, favoritas para ganar un premio. Entonces, claro, para mí el premio más coherente era que nos dieran el premio a la mejor ópera prima, que era un sueño para mí. El premio Dino de Laurentiis se llama, que es el premio a la mejor ópera prima de Venecia, que te dan dinero para poder hacer otra película. Y eso para mí era un sueño. Y entonces el día antes de la premiación me llaman y me dicen que yo tengo que ir a la premiación. Y entonces yo pregunto, bueno, pero yo puedo llevar a mi equipo. Y me dicen, sí, puedes venir con todo tu equipo. Entonces alguien me dice, oye, eso es raro, porque generalmente te dejan ir con 2, 3 personas, ¿no? Nosotros además éramos un clan grande porque estaba mi editora, estaba el diseñador de sonido, estaba Guillermo Arriaga, que fue productor de la película Viajó a Venecia, estaba Michel Franco, que es un gran amigo también, con quien trabajo, también fue a Venecia. De Venezuela habían venido varios amigos míos, Rodolfo Coba estaba con toda su familia, el productor. Entonces, que nos dijeran, mira, sí, trae a todo el mundo, ya eso era una señal, pero de todas maneras, yo en la premiación, cuando empiezan a nombrar las películas ganadoras, dan ópera prima, guión, actor,
y nada, y nada, y nada, nada, nada para desde allá, nada. Yo, cuando faltaban 2 premios, faltaba el premio a director y luego venía el León de Oro. Yo dije, bueno, si me dan el director, qué maravilla. No me dan el director. Y entonces yo digo, estoy seguro de que se equivocaron, y nos hicieron venir a todos para no darnos nada. Yo agarré una bronca horrible, le empecé a decir a mi esposa, esto es increíble, cómo nos hicieron venir para acá. Nos hicieron venir para acá para burlarse de nosotros, porque no nos van a dar el León de Oro. Eso es imposible. Y entonces de pronto leen el nombre desde allá. Y bueno, fue una cosa así que nunca lo vas a... O sea, era tan improbable que yo todavía sigo a veces diciéndome, oye, qué locura que nos pasó eso. Pero feliz, obviamente. Yo estoy feliz con mi León de Oro. Este, Imagínate tú, aunque me puso muchísima presión encima, porque después de ganarte un León de Oro, ahí te encargo hacer otra película, ahí te lo encargo. La presión después de ganar un premio tan grande es horrible, y eso fue lo que yo sufrí haciendo La Caja. Yo hice El vendedor de orquídeas, la gente no lo sabe, pero yo El vendedor de orquídeas la hice antes que desde allá. Y yo aprendí y maduré una enormidad haciendo el documental sobre mi padre y de alguna forma me preparé para hacer desde allá. Entonces eso es bien importante. Yo haber hecho, lo que pasa es que yo engaveté El vendedor de orquídeas porque yo quería empezar mi carrera con una ficción y no con un documental. Y con esa ficción que había tenido, que había escrito durante tanto tiempo y que le había dedicado mucho tiempo a desde allá. Entonces, yo decido guardar El vendedor de orquídeas, pero cuando yo filmo desde allá, yo tenía toda esa madurez que pude tener filmando El vendedor de orquídeas, no solamente por el hecho de filmar, sino por lo que me enseñó esa película sobre mí mismo, lo que yo maduré. El vendedor de orquídeas para mí fue un psicoanálisis sobre quién soy, sobre lo que yo quiero en mi vida, en la relación con mi padre, etcétera. Entonces, Lorenzo, hace poco escribiste que Araya, la película de Margot Benacerraf, siempre se encontraba de alguna forma escondida en tus películas. Y creo que de manera especial en Los elefantes no olvidan. Margot para mí fue importante, más allá de que haya sido una influencia artística. El hecho de que una venezolana haya hecho una obra tan trascendente desde el punto de vista universal, eso me marcó. O sea, que en Venezuela se haya podido hacer una película que gana un premio tan importante en el Festival de Cannes. Apartando el premio, pero tú ves Araya y tú ves una obra que no tiene tiempo, ves una obra que sí tiene un espacio, pero que es completamente universal, ¿no? Esas cosas de Araya, claro que me marcaron. Tuve una relación con Margot que siempre estuvo muy cercana de mis películas. Ese pequeño documental justamente que estaba contando que hice en la exposición de mi papá en París, ella lo vio y ella me dijo, bueno, tú tienes que hacer películas, me empujó. Además de Berman, ella me empujó y después, cuando ella se enteró que yo había filmado Los elefantes nunca vivían en Araya, estuvo detrás de esa película, detrás de la película, y finalmente recuerdo que hubo una función en el CELAR. Yo no estaba en Caracas, pero Margot la fue a ver y me llamó inmediatamente y me dijo, pero no salen las Salinas. Estaba ofendidísima porque ella pensaba que yo iba a hacer un homenaje a su Araya. Pero siempre estuvo ella muy digamos que pendiente de mí, igual con desde allá. Cuando me gané el premio me llamó inmediatamente. Yo creo que ella sintió, pero ella le decía a la gente, pero el premio de Araya es más importante, sí saben, ¿verdad? Ella sintió, yo lo sé, porque yo lo sé, porque yo también lo sentí. Ella sí, porque el León de Oro es un premio muy grande. O sea, cuando nos ponemos a pensar de los premios más importantes del mundo, pues claro, está la Palma de Oro, está el León de Oro,
está el Oso de Berlín, están los Óscares, obviamente, pero en Europa, en lo que es el circuito del cine de arte, el León de Oro, después de la Palma de Oro, es el premio más importante del mundo. Pero bueno, eso es una tontería, porque yo creo que independientemente de cuál de los dos premios sea más importante, Araya para mí es la película más importante de la historia del país. Yo lo escribí en un artículo que escribí para el Universal, para el Nacional, perdón, por lo que representó en ese momento para Venezuela y por lo que representa. Es la obra más universal que se ha hecho en nuestro país y es la prueba más fehaciente de que para acceder a lo universal tienes que ir a lo local. En un país como Venezuela tan fascinado por tratar de no parecer justamente venezolano en cuanto a su producción artística, latinoamericano. Estamos un país fascinado por el cinetismo y un país que ha rechazado artistas como Bárbaro Rivas, que debería ser mucho más famoso que cualquier cinético, que es un gran pintor venezolano, pero que sus obras no valen nada, tristemente. Valen algo, pero quiero decir, deberían costar mucho más. Entonces, en un país fascinado por una estética internacional, Araya vino a comprobar de que la forma más contundente de conseguir lo universal es a través de lo local. Por eso yo pienso que Araya es la película más importante de nuestra historia. Y de alguna manera con mis películas yo lo he tratado de hacer, porque si tú ves Los elefantes nunca olvidan, bueno, es la vida de dos niños en un poblado en Araya. O sea, es muy local, a pesar de que toca un tema más universal, pero desde allá, pues es la Caracas de ese momento, es la violencia de ese momento, es la carencia de la figura paterna que es obvia en Venezuela. Cuando hago La Caja, claro, me tengo que meter en México porque la película tenía que ser mexicanísima en el sentido y como lo es latinoamericana también. De alguna manera, al ser latinoamericana, también es venezolana, y sobre todo porque la hago yo, que soy un autor venezolano. Y de eso podemos hablar, porque hay toda una controversia. Se creó una controversia alrededor de que La Caja fuera enviada a los Oscars por Venezuela, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando hago La Caja, claro, tenía que ser de Chihuahua y de las cosas que pasan ahí y de la desaparición de mujeres. Y ahorita la película que estoy haciendo, que es una película norteamericana, quisiera que la gente que la viera pensara, porque La Caja, las críticas fueron muy buenas en México y mucha gente decía que era muy auténtica a pesar de que venía de los ojos, había sido filmada a través de los ojos de un venezolano. Entonces, de alguna manera sí trato de que las películas sean una expresión auténtica de un lugar específico. ¿Cómo surge la caja, la película? La primera idea, recuerdo que estaba en México, no me sentía muy bien, estaba en una crisis de ansiedad. De hecho, no había filmado Los elefantes nunca olvidan, pero estaba viendo una noticia de familia buscando a sus seres queridos en una fosa común, pero de España, en Guernica, gente que estaba buscando a sus abuelos enterrados en una fosa común de la Guerra Civil Española. Pero viendo eso, algo pasó en mí y sentí que yo quería hacer una historia, pero en México, donde la realidad de las fosas comunes es diaria. Y esa fue la primera idea, fue un niño que busca los huesos de su padre y de pronto se da cuenta de que su papá o alguien muy parecido vive en ese lugar. Y él no sabe si su padre es el que tiene metido en la caja o es este señor que está ahí en ese pueblo, pero que se llama de otra manera. Entonces, ¿es mi padre que se cambió de nombre? ¿Yo me estoy inventando ese señor? ¿O es un señor que se parece tanto, pero que reniega su paternidad, porque él dice que él no es mi padre? Entonces, esa fue la primera idea que salió. Bien, y la escribí, y esa idea quedó engavetada unos años. Justo después de hacer el documental, mientras estaba buscando el dinero para poder filmar, ya tenía escrito el guión de Desde Allá, la quería filmar, pero todavía no había conseguido el dinero. En ese momento, que era como momento muerto,
yo retomo esa idea y le digo a una amiga que me ayude a escribir un primer tratamiento. En ese momento quise colaborar con alguien. Empecé a pensar en este tema de las maquiladoras. Me pareció orgánico que las maquiladoras, que son las grandes fábricas de México, entraran en la película, porque es algo fascinante. Yo empecé a leer noticias de que hay gente que dejaban presa adentro de estas fábricas, que no las dejaban salir. Y entonces dije, bueno, esto es increíble, hay que hacer una película de esto, ¿no? Y luego empecé a leer también sobre la desaparición de mujeres en el estado de Chihuahua, donde han desaparecido miles de mujeres, más de 20,000 mujeres, y la gente no sabe. Son teorías. Hay gente que dice que son norteamericanos que viajan para poder matar a una mujer. Hay gente, o sea, hay muchas teorías, pero nadie sabe muy bien por qué desaparecen tantas mujeres, sobre todo en Ciudad Juárez, donde filmamos, y en esa zona. Yo dije, bueno, es que esto tiene que estar en la película también, ¿no? Y entonces junto a esta amiga Laura Santullo, que es una uruguaya que vive en México, empezamos a pensar en qué podría ser esta historia de este niño que va a buscar los restos de su padre a este estado de Chihuahua. Un niño que viene de la Ciudad de México y que es ajeno a todo a este lugar. Eso hace la película un poquito western, porque me lo han dicho, bueno, eso. Pero así nace la idea de la caja. Sale una primera versión que yo dejo de lado porque filmo desde allá. Ocurre lo que ocurre con Desde Allá, y en el correteo de los festivales con Desde Allá, la película empieza a ganar los premios para ser financiada en México. Gana el premio, el fondo de Ficine, y entonces yo retomo ese guión y se lo doy a otra amiga que es Paula Markovich, quien hace otra versión de la caja. Y después de que Paula hace otra versión, yo trabajo un año más en el guión, ya por mi cuenta solo. Y bueno, así salió la caja. Ese fue la génesis, digamos, del proyecto. Ok, Lorenzo, y en plena época digital decide filmar en 35. Bueno, yo soy un romántico en cuanto a esta cosa de la imagen. No sé si es una terquedad mía, pero yo cuando veo películas en cine, en celuloide, tienen algo, la imagen tiene algo, una emocionalidad que no tiene el video. Quizás eso es porque es una cosa romántica mía, porque yo me crié viendo películas en celuloide, no sé. Yo sigo prefiriendo el 35, el celuloide, y lo que te contaba de la presión que yo sentía al hacer la caja. Yo quería que la película fuera increíble, o sea, digamos que me empujé lo más posible en hacerla lo mejor posible, en conseguir las mejores locaciones. Fue un poco una locura la caja, porque fue una película fuera de presupuesto. Jorge Hernández, venezolano, director de la película que acaba de ganar el Festival de Cine de Margarita ahora, el de cine venezolano, La Sombra del Catire. Jorge produjo la caja y Jorge me decía, esto es una locura. El asistente de dirección, Mario Rodríguez, que hizo conmigo Desde Allá, y se fue a México. Él se fue para hacer la caja y luego se quedó y ahora vive en México, Mario. Mario me decía, pero es que esto es una locura. Esto no se filma jamás en 8 semanas que estaban presupuestadas. ¿Por qué era una locura? Porque yo había escogido algunas locaciones en el estado de Chihuahua para que la película tuviera un impacto visual. Teníamos que viajar muchísimo en el estado. O sea, el estado de Chihuahua es el estado más grande de la Ciudad de México, del país, de México, de la República. Y yo quería filmar en locaciones en el sur, en el centro, donde está la sierra de Krill, la cordillera, donde hay nevadas, porque yo quería una nevada para la película, y donde ellos buscan a los trabajadores que llevan a las maquiladoras del norte. O sea, había que filmar en Ciudad Juárez porque ahí está la fábrica. Para poder filmar en tantas locaciones, el rodaje, que era de 8 semanas, se disparaba a 12, 13, 14 semanas. Entonces todos me decían, mira, esto es una locura, esto no hay que hacerlo, para el rodaje, busca más dinero o reescribe el guión, hazlo mucho más sencillo, filma en menos locaciones para hacerlo realista en 8 semanas. Pero yo, dentro de la locura
y la presión también que tenía por querer hacer la mejor película posible, empujé el proyecto así, con todas esas locaciones. ¿Qué pasó? Se fue de presupuesto, yo tuve que conseguir dinero, afortunadamente lo conseguí, entraron unos productores norteamericanos que no estaban, Ivanhoe, que luego se convirtió en SK Global, pero bueno, todo eso fue por esa necedad y también el 35 milímetros. Entonces no solamente tenía que ser 35, sino que tenían que ser lentes Panavisión. El cine norteamericano de los 70 me fascina. Entonces yo quería darle esa estética a la película. Y esas son películas que fueron filmadas con esos lentes enormes Panavisión, la mayoría. Y bueno, busqué esa óptica. Y todo eso para tratar de empujar lo más posible y que la película fuera lo más atractiva posible visualmente. Por eso el 35. La caja estuvo envuelta en una controversia, Lorenzo, cuando fue propuesta por Venezuela para los premios Oscar. Yo lo dije en su momento, escribí una carta explicando por qué la caja estaba bien que representara al país. Lo que yo pienso principalmente es que nosotros tenemos una tradición de cine autoral en Venezuela. Los autores hacen la cinematografía. En mi caso, mi tema, mi preocupación, mi trayectoria, hice películas en Venezuela, hago una película en México, pero yo soy un autor venezolano y la película cumplía con todos los requisitos para que fuera venezolana. Se hizo con más del 50% de financiamiento de origen venezolano. Los otros requisitos, la película los cumplía. Entonces la película tenía la nacionalidad venezolana, ¿verdad? Y para mí, los autores venezolanos que estén donde estén, si hacen una obra profundamente personal, quiero decir que es una obra de autor, no es una obra de encargo. Porque si La Caja hubiera sido una película de encargo, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con mi trilogía sobre la paternidad, que es una película que me encargan en México, mira, vete al norte a filmar esta película y el guión no es mío, y yo no conseguí los fondos y yo no estuve 15 años levantando ese proyecto, pues a mí en ese caso me parece que no debería haber sido venezolana. Pero no fue el caso de La Caja. La Caja es una película hecha por un venezolano, escrita por un venezolano. Es el final de una trilogía de un venezolano que se fue a México a filmar. Y por todas esas razones, claro que tenía que ser venezolana. Ahora, ese es un tema. Otro tema es que el jurado la consideró la mejor película en el proceso de votación. Ya eso es otra cosa. Ya eso le compete al jurado que ese año consideró que era la mejor película. Entonces, claro que yo, con mucho orgullo, fui a representar a Venezuela con La Caja. Lorenzo, El Vendedor de Orquídeas es entiendo, tu único documental. Además, un documental en el que hablas de tu padre, lo que lo convierte en un trabajo, en una obra profundamente personal. Sí, es mi único documental y la verdad no creo que haga otro. Porque el documentalista tiene que estar dotado de una paciencia. Es que realmente son dos mundos tan distintos, el mundo del documental y el mundo de la ficción, ¿verdad? Los directores de ficción son controladores obsesivos, como yo lo soy, y en el documental es todo lo contrario. Tienes que dejar que las cosas ocurran, tienes que tener una gran paciencia, tienes que darte cuenta de cosas que no habías pensado. Y todo eso me costaba mucho cuando empecé a filmarlo. Mucho, mucho, mucho. La pasé muy mal. Hicimos un primer viaje con un equipo más grande. Estaba Cesari Jaworski como director de fotografía. Y nos fuimos a Valencia y algunos pueblos donde mi papá creció. Yo todavía no tenía muy claro cómo iba a ser la película. Yo la fui descubriendo. Entrevisté a mucha gente que al final no están en la película. Sí sabía que la búsqueda del cuadro era muy importante en la película, la búsqueda del cuadro llamado El Vendedor de Orquídeas, pero no sabía si de alguna manera otras personas podían entrar en la historia. Entonces entrevisté a muchos gente que creció con mi padre, gente muy mayor que creció con mi padre ahí en Carabobo, en Valencia, en Tinaquillo, en Guacara, en esos pueblos donde mi papá creció.
porque yo en realidad no tenía claro todavía cuál iba a ser la forma de la película. Y entonces hago un primer montaje con una amiga editora que me ayudó mucho a entender cuál era la película que yo quería hacer, Valentina Leduc. Y en ese primer montaje yo me empiezo a dar cuenta que me hace mucho más falta irnos más de viaje, que la búsqueda del cuadro sea mucho más importante, tener mucha más intimidad entre mi padre y mi madre durante el viaje, porque ya tenía mucha intimidad en la casa con ellos, y empiezo a hacer viajes. Nos fuimos una vez, nos fuimos a los Andes, y empecé a entender mejor la película poco a poco. Fueron unos 3 años de montaje para editar El vendedor de orquídeas, y al final, para mí, como lo dije, fue yo he podido morirme haciendo esa película. Tuve una crisis muy fuerte emocional, una gran depresión. Un amigo psicoanalista mexicano me ayudó a poder pasar al otro lado del río. Pero básicamente lo que me pasó es que el fantasma que yo desperté, que es el fantasma del muerto, ¿no? Del hermano de mi padre que se suicidó, yo empecé a sentir que yo me estaba convirtiendo en él, o que yo podía suicidarme, porque mi padre en algún momento me dijo: oye, cuando tú naciste, tú sustituiste la imagen de mi hermano muerto. Una vez me lo dijo, pero me lo dijo como algo bueno, porque digamos que ese gran dolor que tenía mi padre, cuando yo nazco, de alguna manera yo sustituyo la imagen de su hermano muerto, y eso le trajo paz a mi padre. Haciendo el documental yo empecé a sentir que yo también me iba a suicidar, que yo también iba a volverme loco, porque mi tío empezó una esquizofrenia, y que fue lo que lo llevó a suicidarse. Y entonces yo atravesé un momento durísimo haciendo la película, durísimo. Y finalmente la puedo terminar. Y después de terminarla, conseguí una gran paz, y entendí mucho mejor de qué se trataba mi vida, qué es lo que yo quería hacer, qué películas quería hacer, cómo gerenciar todo este tema de la Fundación Osvaldo Vigas, porque yo, además de hacer las películas, soy director de la Fundación Osvaldo Vigas, que afortunadamente tengo a mi ex esposa de directora, y gracias a ella también tengo el tiempo de hacer mis películas. Pero digamos que entender de qué se trataba de mi vida, y conseguir que todo estuviera en su lugar, sin que las cosas se molestaran las unas a las otras, eso lo conseguí por hacer el documental. Bueno, Lorenzo, con eso terminamos la entrevista. Ahora vienen unas preguntas. Si te vieras en la necesidad de escoger un libro, Lorenzo, ¿qué libro sería ese? Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es que me lo acabo de leer, y es una cosa increíble. ¿Una película? La primera que me viene a la mente: Las tortugas pueden volar, de Bahman Gobadi, un iraní. ¿Un director de cine? Bergman, porque fue el primero que me marcó y el primero que vi. No representó una influencia para ninguna de mis películas, porque desde allá está muy influenciada por Bresson, por Robert Bresson, porque yo vi mucho Bresson antes de filmar Desde Allá. Un cantante. Julio Iglesias. Un personaje de la historia que te gustaría conocer. Bergman. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. No sé, sabes que ninguna. Yo creo que no tengo esta cosa como romántica por haber querido vivir otro tiempo. Creo que este es mi tiempo, y es un desastre, y es lo que sea, pero aquí estoy y estoy muy contento. Algo de lo que te arrepientas. Ese está más difícil. Pues me arrepiento de muchas cosas. A cada rato me estoy arrepintiendo. Tengo una forma un poco, a veces, ofensiva. A veces soy demasiado directo, y he tenido que aprender a hablar con un poco más de mano izquierda. Y muchas veces me he arrepentido de decirle cosas a gente que quiero de una forma muy dura. Y algo de lo que te sientas muy orgulloso. Bueno, el León de Oro. por haberle dado a mi país ese premio tan importante. Y de mi hijo Andrei, que adoro, y que tengo una fascinación con él. Entonces creo que me siento igual de orgulloso de Andrei como del León de Oro.
Bueno, Lorenzo, de verdad que ha sido una conversación magnífica, entretenida, creo que muy cargada de cosas personales, lo cual de verdad te agradezco mucho porque creo que le vas a permitir a no solamente a tus escuchas, sino a las personas que siguen tu filmografía, poder apreciarlas y verlas de otra manera. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, yo creo que cuando uno hace algo así es porque tiene... Prefiero hablar de cosas mías así que de interpretaciones sobre mi película, porque eso son... Interpretar las películas es un tema más que yo pienso que no hay que hacerlo, que eso es el espectador el que lo tiene que hacer y que las películas tienen su misterio que hay que respetar. Pero ya la vida de uno, pues ya es otro tema. Yo en mi vida sí, de mi vida sí puedo hablar sin problema. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.